Gracias por continuar con nosotros. Es un gusto sobre todo para nuestros ciberamigos que nos están viendo y escuchando a esta hora de la noche a través de las plataformas de redes sociales. Recuerden que esta entrevista se está transmitiendo en vivo a través de YouTube, a través también de Twitter y por supuesto para la comunidad de Facebook. Un fuerte abrazo y un gran saludo para todos ustedes. Esta noche estamos conversando con el diputado José Urbina, diputado de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, y estamos hablando de este anteproyecto de Ley Crecer Juntos, que nos estaba hablando el diputado algunas ventajas, obviamente, que va a tener esta ley, sobre todo que es una ley integral. Y la pregunta aquí es, ¿con quién ha sido consultado este anteproyecto de ley Crecer Juntos? Yo recuerdo que ustedes cuando ingresaban a la Asamblea Legislativa hablaban y decían que no iban a hacer leyes o reformas de ley a la medida de pequeños sectores, sino que lo iban a hacer de forma integral. Por eso viene mi pregunta, ¿a quién se ha consultado para esta ley, diputado? Bueno, esa es una pregunta importante y se responde a partir de una definición. En el debate que teníamos en la Comisión de Familia, hay una definición que dieron ahí el equipo asesor de la primera dama. Pues esta es una definición que compartieron de la Organización Mundial de la Salud. La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y a partir de una definición tan amplia que no solamente tiene que ver con la ausencia de enfermedad, sino que la salud tiene que ver con la satisfacción de otros indicadores sociales. Por esa razón, para construir este instrumento se tomó como referencia fuentes de consultas nacionales, que es todo el gabinete social, todo el sistema integrado de salud. Hubo participación también de instituciones relacionadas propiamente con la niñez, ¿verdad? El equipo consultivo del CONNA, ¿verdad? Que ha estado trabajando directamente de la mano con este tema. Las instituciones que velan por la lactancia materna, nacionales e internacionales. Bueno, la misma OMS, UNICEF, que ha estado muy pendiente. Incluso tú sabes que la FAO también ha visto con buenos ojos el proyecto de alimentación que hay también. Entonces, todo el sistema de educación, instituciones relacionadas a la educación nacionales e internacionales. Lo que quiero decir con esto es que ha sido una consulta muy amplia con expertos de las áreas de salud, de las áreas del derecho, de la primera infancia, personas vinculadas a la educación también sexual y reproductiva, a los organismos que velan por la protección a estos derechos. Pero hay algo importante que se ha dado dentro de la Asamblea Legislativa y que yo quiero también resaltar, y tiene que ver con el trabajo hermanado, articulado, entre las diferentes comisiones. Algo que no ocurría en el pasado, como tú dices, y bueno, y esto el pueblo salvadoreño lo sabía, que lo que ocurría antes era que en las comisiones llegaba algún patrocinador muy fuerte y decía, esta es la ley que quiero que aprueben. Eso, uno de los operadores políticos era Rodolfo Parker. Por ejemplo, si estuviera Rodolfo Parker, seguramente ahorita estaría viendo con quiénes hace negocios con esta ley, porque así funcionaba. Miren, cada ley realmente era un maletinazo, ¿verdad? Y si esta pandemia nos hubiese agarrado con arena, el señor Parker y el señor Cristiano hubiesen hecho el negocio del siglo, porque definitivamente nunca se pensó la salud como un derecho. Entonces, la construcción de esta ley es muy integral, muy responsable. Yo felicito a la Comisión de la Familia porque está haciendo un trabajo muy responsable, muy entregado y comprometido a que tengamos el mejor instrumento legal. Se están incluyendo los aportes de UNICEF, por ejemplo. Hoy veía que estaban integrando aportes que estaban haciendo organismos internacionales, las consultas que se han hecho internamente también, aportes de las diferentes, grupos sociales que tienen que ver con la familia. Bueno, ha participado la Fiscalía también, ¿no? Bueno, la Fiscalía tiene también una participación importante. Lo que queremos decir es que se va a crear un instrumento jurídico con todas las herramientas necesarias para proteger la vida, para proteger la familia, para proteger la niñez. Pero lo más importante, y veámoslo de esta manera, si bien es cierto, se está construyendo una buena ley, ahora lo que ocurre es que no son letras muertas, sino que tenemos un Estado que sí funciona y que sí hace posible que estas leyes se operativicen.
porque lo que tenemos en el pasado es un montón de leyes viejas que nunca fueron aplicables en la realidad porque no se consultaban con los sectores involucrados. Simplemente nacían de despachos privados, se llevaban a la Asamblea Legislativa, se aprobaban, se les daba dinero a los diputados que aprobaban estas leyes y que al final de cuentas solamente favorecía sectores, intereses particulares y mezquinos. Por lo tanto, es una visión totalmente distinta, algo que está cambiando. Yo, por ejemplo, destaco una imagen que me gusta contrastar en lo que estamos viendo ahora, de cómo el gobierno del presidente Nayib Bukele ha avanzado mucho en la protección a la niñez y en el acceso a la salud también para la familia. En gobiernos anteriores, los padres de familia iban a la Corte Suprema de Justicia para pedirle a la Corte que pudiera resolver a favor de ellos, presentaban recursos para protegerlos y que el Ministerio de Salud les diera las medicinas que necesitaban, por ejemplo, los niños con insuficiencia renal crónica. Recuerdo esas protestas, sí. Y muchas protestas, y eran muy seguidas porque nunca tenían los fármacos necesarios. Esas imágenes no las vemos con el gobierno del presidente Nayib Bukele, porque lo primero que hizo fue despertar el aparato de salud que estaba dormido, deprimido y desgastado por los gobiernos anteriores, así lo dejaron. Y asegurar la compra de aquellos medicamentos, sobre todo los más vitales, que no estaban en la red pública, que escaseaban en las farmacias y que la población los necesitaba. Entonces, yo doy el ejemplo de la eritropoyetina, que es un tratamiento para pacientes con enfermedad renal crónica. Está disponible y paso a paso con toda la tecnología sanitaria nueva que se está comprando en el Ministerio de Salud y en todo el sistema de salud, porque en el Seguro Social también en este momento se están haciendo importantes inversiones. Al final, todo el Estado se está preparando para que cuando esta ley entre en vigencia, estemos listos. Y la responsabilidad del Estado en ir invirtiendo gradualmente en la protección de la niñez es sustantivo, es cardinal en esta ley y eso hay que destacarlo. Diputado, cuando ustedes hablan y dicen que la ley Crecer Juntos posee grandes cambios respecto a normativas anteriores, por ejemplo, ¿qué se refieren cuando ustedes dicen que en el pasado el enfoque era adultocentrista y hoy esta nueva ley, digamos, se basa en las necesidades de la niñez y de la adolescencia? ¿Por dónde va esta filosofía? Bueno, lo voy a explicar de esta manera. Se deroga la ley Lepina. La ley Lepina quedó desfasada, para responder a tu pregunta, una importante pregunta, quedó desfasada primero porque no incluye el acceso digital, el acceso a las nuevas tecnologías. Claro. No lo incluye esa ley y estamos viendo una realidad distinta. O sea, el mundo se va moviendo muy rápido, las tecnologías se están cambiando y por lo tanto los países deben de irse adaptando a esas nuevas realidades. No, y cuando ves también que un gobierno está apostándole mucho a cerrar la brecha digital. Por supuesto, entonces esto va conectado. Está conectado íntimamente con el tema educativo, que es un eslabón fuerte en esta ley Crecer Juntos. Entonces, todo el aspecto que tiene que ver con el acceso a tecnologías, a nuevas tecnologías, el acceso digital de la educación, por ejemplo, estamos viendo en este momento un gobierno que está entregando todos los dispositivos y las herramientas tecnológicas a los niños para que puedan estudiar. No solamente son los aparatos, sino que además hay paquetes ya incluidos, no solo de internet, lleva los software especializados, incluso programas inclusivos para niños con discapacidad motora, discapacidad visual, discapacidad auditiva. Entonces, el Estado sí está trabajando en proteger a la niñez. Además, otro aspecto de lo que había en la anterior regulación o en el anterior ordenamiento relacionado a la política de primera infancia. No incluía la atención a la primera infancia, la salud mental y el acceso a la cultura, que son otros derechos fundamentales que se están garantizando. El Salvador ha sido uno de los países por décadas que ha tenido la mayor tasa de suicidios en adolescentes, porque el tema de la salud mental nunca se atendió. O el tema del bullying también. No, nunca lo atendieron. Es más,
si ustedes recordarán, hay informes importantes de organismos internacionales cuando terminó la guerra civil, que era necesario, era urgente hacer una encuesta nacional de salud mental en El Salvador y de analizar las condiciones cognitivas en que quedó esa nueva generación hijos de la guerra, pero nunca se hizo ninguna estrategia por parte de gobiernos anteriores para proteger a la familia, para proteger a la niñez. Entonces lo que se está haciendo ahora es cambiar todo ese enfoque en donde el Estado estaba ausente y ahora lo que vamos a tener es un Estado activo y con toda la fuerza de las instituciones protegiendo a la niñez, a la familia, en la salud, en